Capítulo 11. El enfrentamiento con Javier. El día amaneció soleado, pero en el corazón de María había tormenta. El expediente con las pruebas ya estaba preparado, cada carpeta, cada documento. Cada correo electrónico, todo estaba en manos de Carmen Rodríguez, lista para ser presentado ante el juez. Sin embargo, aún faltaba algo inevitable, el enfrentamiento directo con Javier. Y aunque el juicio estaba en marcha, María sabía que, tarde o temprano, tendría que mirarlo a los ojos y decirle lo que hasta entonces había guardado con rabia contenida. El preludio del encuentro. Era viernes por la tarde y Javier debía pasar a recoger a Lucía. Como siempre, María trataba de mantener la calma frente a su hija. Preparó la mochila con la ropa del fin de semana, los deberes de la escuela y una nota con recordatorios para Javier: no olvides la medicación para el resfriado, revisa el dictado de inglés. Mientras esperaba el sonido del timbre, caminaba de un lado a otro por el salón. Su corazón latía con fuerza. Sabía que aquella vez no se quedaría callada. Tenía que decirle a Javier que lo sabía todo, que su mentira había quedado al descubierto y que no iba a permitirle seguir manipulando la situación. El choque en el portal. El timbre sonó a las 5 en punto. María bajó con Lucía hasta el portal. Allí estaba Javier con su habitual sonrisa arrogante y un ramo de flores en la mano. «Hola, princesa», dijo inclinándose hacia su hija. «¿Lista para el fin de semana con papá?». Lucía sonrió y corrió a abrazarlo. María la observó con un nudo en la garganta. «El colegio me confirmó que nunca pagaste nada. Los recibos que presentaste en el tribunal son falsos. Tengo un informe oficial firmado por la directora. Ya no puedes ocultarlo». La sonrisa de Javier se congeló. Durante unos segundos, su rostro quedó rígido como una máscara que se agrietaba. Después soltó una carcajada nerviosa. «¿De qué hablas?». «Seguramente fue un error administrativo». «Tú siempre exageras todo, María». «No hay error. Los códigos de verificación no existen, las firmas no corresponden a ningún empleado. Y el colegio lo ha certificado por escrito. Vas a responder ante la justicia por esto». La máscara se rompe. La burla en los ojos de Javier se transformó en ira. «No puedes hacerme esto. ¿Sabes lo que significa una acusación así? Me arruinarías la vida». María no se dejó intimidar. «No soy yo quien te arruina la vida, Javier. Eres tú mismo. Yo solo voy a mostrar la verdad. Fuiste tú quien falsificó documentos, quien engañó al juez, quien puso en riesgo la educación de nuestra hija. Yo no hice nada más que descubrirlo». Él dio un paso hacia ella, bajando la voz. «Escúchame bien, María. Si sigues con esto, me aseguraré de que Lucía piense que tú eres la culpable. Le diré que inventas mentiras para alejarla de mí. ¿Quieres que tu hija te odie?». El corazón de María se estremeció, pero se mantuvo firme. «Lucía es más inteligente de lo que crees. Puede que tardes en verla, pero algún día entenderá quién dice la verdad y quién miente. Yo no necesito manipularla. Solo necesito mostrarle con hechos quién está a su lado de verdad». Javier la observó en silencio con los ojos llenos de rabia contenida. Finalmente, sin decir más, se dio la vuelta, subió al coche y arrancó. La catarsis con Ana. Apenas regresó al apartamento, María llamó a Ana. «Lo enfrenté, Ana. Le dije que lo sabía todo. Que el colegio confirmó la falsificación. ¿Sabes qué hizo? Primero se rió, luego se enfadó y al final me amenazó con manipular a Lucía». Ana apretó los labios al otro lado de la línea. «Ese hombre no tiene límites. Pero lo importante es que ya no te asusta. Le dijiste la verdad en la cara, y eso es algo enorme. Ahora ya no hay marcha atrás». «Sí, ya no hay marcha atrás», repitió María, sintiendo que esas palabras se clavaban en su interior como una promesa. El reflejo de la traición. Esa noche, después de acostar a Lucía, María se miró en el espejo del baño. Vio sus ojeras, la tensión en su mandíbula, pero también la fuerza en su mirada. Recordó todas las veces que había callado para evitar discusiones. Todas las veces que había aceptado la irresponsabilidad de Javier por el bien de la paz familiar. Pero esa etapa había terminado.
Ya no soy la misma María que temía enfrentarlo. Ahora tengo pruebas. Tengo voz, tengo valor. Y lo más importante, tengo a Lucía, y por ella lucharé hasta el final. La preparación emocional. Al día siguiente. Como si al plasmarlo en papel el peso disminuyera. La calma tras la tormenta. El domingo por la tarde, cuando Javier devolvió a Lucía, no cruzó palabra con María. Evitó su mirada. Entregó a la niña y se marchó sin despedirse. Fue un gesto que, lejos de herirla, le confirmó que sus palabras habían golpeado en el centro de su orgullo. María abrazó a su hija con ternura, respirando el aroma de su cabello, y pensó, la batalla es dura, pero ya no tengo miedo. He mirado a Javier a los ojos y he visto su mentira desmoronarse. Ahora solo queda seguir adelante hasta que la justicia haga su parte. Epílogo del capítulo. Esa noche en su diario escribió: Hoy enfrenté a Javier y por primera vez sentí que no tenía poder sobre mí. Me amenazó, sí, pero sus palabras ya no me hieren como antes. Porque sé que la verdad está de mi lado. Puede manipular. Puede gritar, puede inventar, pero al final los documentos hablarán. Y yo estaré allí firme para defender lo que es justo para Lucía. Cerró el cuaderno, apagó la luz y, con una mezcla de cansancio y fortaleza, se dejó caer en la cama. El enfrentamiento con Javier había marcado un antes y un después. La guerra aún no había terminado. Pero María ya había ganado la batalla más importante, la del miedo. Capítulo 12. La audiencia inicial. El día señalado para la reapertura del caso llegó más rápido de lo que María esperaba. Desde que Carmen Rodríguez presentó la denuncia por falsificación de documentos oficiales. El Tribunal de Familia había convocado a una audiencia inicial para escuchar a las partes y valorar las pruebas preliminares. Aunque se trataba solo de un primer paso procesal. Para María era mucho más, era el inicio formal de la batalla por la verdad. El amanecer de un día decisivo. María despertó antes del amanecer. Apenas había dormido unas horas. En su mesa de noche reposaba la carpeta azul que contenía copias de todos los documentos preparados con Carmen. La miró con mezcla de temor y alivio. Aquel conjunto de papeles representaba meses de dolor, esfuerzo y valentía. Se vistió con sencillez, un traje negro y una blusa blanca. No quería llamar la atención, pero sí transmitir seriedad. Preparó el desayuno para Lucía, quien aún estaba medio dormida. «Mamá, ¿vas a ir otra vez al juzgado?», preguntó la niña, frotándose los ojos. «Sí, cariño. Pero no te preocupes. La tía Ana vendrá a recogerte y a llevarte al colegio. Tú concéntrate en tu excursión al museo, ¿vale?». Lucía asintió y sonrió. Su inocencia era la fuerza que mantenía a María en pie. Camino al tribunal. Al salir del apartamento, el aire de la mañana madrileña estaba fresco y cortante. Ana ya la esperaba en la calle, lista para acompañarla en metro hasta la Plaza de Castilla, donde se encontraba el tribunal. «Hoy es un día importante, María. No pienses en la presión, solo en la verdad. Tienes todo lo que necesitas», le dijo Ana mientras subían al vagón. María asintió, tratando de calmar los nervios. El murmullo de los pasajeros y el traqueteo del metro parecían difuminarse. Solo podía pensar en la sala de audiencias, en el juez, en Javier sentado al otro lado. La llegada al tribunal. Al llegar, se encontraron con Carmen Rodríguez, impecable como siempre. Llevaba una carpeta gruesa bajo el brazo y una expresión serena que transmitía confianza. «Buenos días, señora Fernández, ¿lista para dar este primer paso?». «Lista», respondió María con un hilo de voz. Entraron juntas al edificio. Los pasillos del tribunal, con sus paredes desnudas y frías, parecían absorber el sonido de los pasos. En la sala de espera, Javier ya estaba allí, acompañado de su abogado. Vestía un traje caro como de costumbre. Y al ver a María esbozó una sonrisa irónica. «Vaya, ¿quién lo diría? Todo esto porque no soportas que tu vida sin mí sea un fracaso», murmuró en voz baja, lo suficiente para que ella lo escuchara. María no respondió. Carmen la tomó del brazo y la guió hacia el interior de la sala. La apertura de la audiencia. El juez,
un hombre de unos 50 años con gafas de montura metálica. Abrió la audiencia con tono firme. Estamos aquí para tratar la solicitud de revisión de medidas presentada por la señora María Fernández López. En relación con el incumplimiento de pago de las mensualidades escolares por parte del señor Javier Morales García y la presunta presentación de documentos falsificados en este tribunal. Procedamos. El silencio se hizo pesado. María sentía como su corazón latía en los oídos. El turno de Carmen. Carmen se levantó con seguridad y comenzó su exposición. Señoría. Mi representada ha descubierto que los documentos presentados por el señor Morales en la audiencia del 12 de enero son falsificaciones. Hemos traído pruebas contundentes. Copias de los recibos auténticos emitidos por el Colegio Santa Teresa. El informe oficial de la directora y de la secretaria administrativa que certifica que no se ha recibido ningún pago por parte del señor Morales, y los correos electrónicos que notifican la deuda. Además, solicitamos que se adjunte el acta de la audiencia anterior donde dichos recibos fueron presentados como auténticos. El juez asintió y comenzó a revisar los documentos. La defensa de Javier. El abogado de Javier se levantó entonces. Su señoría, debemos ser cautelosos. Lo que tenemos aquí podría deberse a un error administrativo del colegio. Mi cliente asegura haber realizado los pagos en efectivo, y es posible que la institución no los haya registrado correctamente. Carmen lo interrumpió de inmediato. Con el debido respeto, señoría. El Colegio Santa Teresa trabaja con un sistema digital de verificación de pagos. Cada recibo tiene un código único, imposible de duplicar. Los documentos que presentó el señor Morales carecen de esos códigos y contienen firmas que no corresponden a ningún trabajador de la administración. No se trata de un error, sino de falsificación deliberada. El juez levantó la vista, observando a Javier con atención. Señor Morales, ¿tiene algo que añadir? Javier carraspeó y trató de mantener su aire de seguridad. Sí, señoría. Yo pagué, pero parece que el colegio ha perdido los registros. Lo que traje fueron los comprobantes que me dieron. No tengo la culpa si ellos se equivocaron. El momento decisivo. Entonces Carmen pidió permiso para presentar el testimonio escrito de la directora del colegio, la señora Elena Martínez. El juez lo leyó en silencio durante unos minutos. Finalmente alzó la mirada y dijo: Este testimonio es claro. El colegio certifica que no ha recibido ningún pago del señor Morales. Además, se constata que los documentos presentados en este tribunal no corresponden al formato oficial de la institución. Ante estas pruebas, este tribunal considera que existen indicios suficientes de falsificación de documentos oficiales. Por tanto, se abre la vía penal correspondiente y se mantienen de inmediato las medidas cautelares de pago obligatorio de las mensualidades por parte del señor Morales, con carácter retroactivo. María sintió un nudo en la garganta. Era solo el inicio, pero escuchar esas palabras fue como una victoria anticipada. La reacción de Javier. Javier, en cambio, se puso rojo de furia. Esto es una farsa, todo está manipulado. Ella solo quiere destruirme. El juez golpeó con el mazo. Señor Morales, mantenga la compostura. Sus alegaciones serán escuchadas en el proceso penal. Pero aquí lo que cuenta son las pruebas. María observó la escena en silencio. Por primera vez veía a Javier sin la máscara de seguridad. Estaba acorralado, y lo sabía. Después de la audiencia. Al salir de la sala, Ana abrazó a María con fuerza. Lo lograste. Hoy diste un paso enorme. Carmen también sonrió. Aunque con la seriedad de una profesional que sabe que la guerra aún no termina. Esto apenas comienza, María. Ahora vendrá la instrucción penal. Pero lo importante es que el juez ya reconoció la falsificación como una posibilidad real. Has ganado credibilidad. María respiró hondo. Por primera vez en meses. Sintió que la justicia estaba de su lado. Reflexión final del día. Esa noche, de vuelta en su apartamento, escribió en su diario. Hoy comenzó el verdadero camino. El juez escuchó las pruebas y admitió la posibilidad de falsificación.
Vi a Javier perder la calma y supe que ya no tiene control sobre mí. Falta mucho, pero ya no tengo miedo. Capítulo 13. Los testigos del colegio. La audiencia inicial había dejado claro que el caso no se resolvería con evasivas. El juez había admitido la existencia de indicios de falsificación y, como siguiente paso, decidió citar a los testigos del Colegio Santa Teresa. Para María aquello significaba que la verdad iba a salir de la voz de quienes mejor conocían la situación, la directora, la secretaria administrativa y, si era necesario, otros empleados que manejaban los registros de pago. La espera angustiosa. Los días previos a la nueva audiencia fueron un torbellino emocional. María intentaba mantener la rutina con Lucía, preparar desayunos, llevarla al colegio, ayudarla con los deberes. Pero en cada trayecto de ida y vuelta, al cruzar el patio del Santa Teresa, sentía un peso en el pecho. Sabía que pronto esas mismas personas que saludaban a los padres con una sonrisa serían llamadas a declarar en un tribunal. Por las noches apenas conciliaba el sueño. Se imaginaba los posibles escenarios, ¿y si Javier intentaba sobornar a alguien del colegio? ¿Y si lograba sembrar dudas sobre la integridad de los registros? Carmen le había dicho que la documentación digital era inalterable, pero María temía las artimañas de su exmarido. Conversación con Carmen. 2 días antes de la audiencia. Se reunió con su abogada en el despacho. Carmen le explicó con calma la estrategia. María, tranquila. Los testigos son fundamentales, pero no están solos. Tenemos documentos, correos, registros bancarios. Lo que ellos harán será confirmar de viva voz lo que ya está escrito. La directora Martínez y la secretaria Hidalgo son profesionales intachables. No se dejarán manipular. Lo sé, Carmen, me da miedo ver a Javier intentando desacreditarme otra vez. Lo conozco, buscará ridiculizarme, insinuar que todo es un invento mío. Precisamente por eso es tan importante que hablen los testigos. Tu palabra ya no estará sola. Estará respaldada por la institución educativa de tu hija. Créeme, eso tiene mucho peso. María respiró hondo y asintió. La llegada de los testigos. El día de la audiencia, la sala del tribunal estaba más concurrida que nunca. Además de las partes, los abogados y el juez. María las saludó con una leve inclinación de cabeza. Ellas respondieron con una mirada que transmitía confianza y apoyo. Javier, en cambio, no ocultaba su incomodidad. El juez le pidió que mostrara un recibo auténtico y lo comparara con uno de los falsos. Rosa señaló las diferencias, el código QR, la firma digital, el sello. Este es auténtico. Este otro no existe en nuestra base de datos. Jamás salió de la administración del colegio. Javier se removía en su asiento, visiblemente incómodo. El testimonio de la directora. A continuación. Pero quieren pintarme como un criminal. El juez golpeó con el mazo. Señor Morales, si no mantiene la calma, le haré desalojar la sala. Aquí no hay complots, hay pruebas. María lo observaba en silencio. No necesitaba responderle, la evidencia y los testigos hablaban por sí solos. El cierre de la audiencia. Después de escuchar a los testigos, el juez concluyó. Este tribunal considera acreditado con pruebas documentales y testificales, que los documentos presentados por el señor Morales son falsos. En consecuencia, se abre causa penal por falsificación de documentos oficiales. Asimismo, se ordena que el señor Morales abone de inmediato las mensualidades adeudadas más los intereses correspondientes. Bajo apercibimiento de embargo. El silencio en la sala fue absoluto. María sintió que el aire volvía a llenar sus pulmones. Había sido un camino doloroso. Pero lo que vino después no fue menos sorprendente. El caso, que hasta entonces parecía confinado a los pasillos del tribunal, comenzó a filtrarse hacia el espacio público. Los primeros rumores. Todo empezó de manera discreta. Una madre del Colegio Santa Teresa, amiga de otra madre que trabajaba en la administración, comentó en el grupo de WhatsApp de la clase. Parece que un padre presentó papeles falsos para no pagar las cuotas. ¡Qué vergüenza! El mensaje corrió como la pólvora. María, que también estaba en el grupo,
Sintió un escalofrío cuando leyó aquellas líneas. No mencionaban nombres, pero todos sabían quién era el padre en cuestión, Javier Morales. Incomodidad porque no quería que Lucía quedara expuesta al chisme, alivio porque, por fin, la verdad se abría paso más allá de los tribunales. El artículo en la prensa local. Una semana después. La historia apareció en un pequeño periódico digital de Madrid. El titular decía: denuncian a empresario madrileño por falsificación de documentos escolares. El artículo relataba, de manera general, que un padre estaba siendo investigado por presentar recibos falsos para demostrar el pago de la educación de su hija en un colegio privado. No daba nombres completos, pero mencionaba suficientes detalles como para que muchos reconocieran la historia. María se sintió expuesta, aunque el artículo no la nombrara directamente. Esa noche llamó a Carmen, preocupada. ¿Qué pasa si esto escala? No quiero que Lucía sea señalada en el colegio ni que se convierta en la comidilla de todos. Carmen la tranquilizó. Es normal que un caso como este genere interés. Sobre todo porque involucra la falsificación de documentos oficiales. Pero mientras tú mantengas discreción, no podrán atacarte. Deja que la verdad hable por sí sola. Los medios se cansan pronto si no hay más escándalo que añadir. La reacción de Javier. Javier, en cambio, estaba furioso. Al recoger a Lucía un fin de semana, se plantó frente a María con el periódico en la mano. ¿Has sido tú? ¿Has filtrado esto a la prensa? No, Javier. Yo no necesito hacerlo. La justicia ya se está encargando. Si salió en los medios, será porque alguien en el colegio habló. Y si hablas de vergüenza, deberías mirarte en el espejo. Él la señaló con el dedo, temblando de ira. Me estás destruyendo. Javier. Eres tú mismo con tus mentiras. El eco en el colegio. En el colegio la situación también se volvió evidente. Algunos padres se solidarizaron con María en silencio, un gesto. Una mirada de apoyo, un saludo más cálido. Otros, en cambio, se mantenían al margen, incómodos con la idea de que el escándalo pudiera salpicar al centro educativo. Lucía, por fortuna, parecía ajena a todo. Sus compañeros eran demasiado pequeños para leer periódicos digitales. Para ella, la vida escolar continuaba igual, juegos en el recreo, tareas de matemáticas. Ensayos de la obra de teatro de fin de curso. María agradecía esa burbuja de inocencia que aún protegía a su hija. Una entrevista inesperada. Una mañana al salir del colegio. Sintió como la gente alrededor la miraba con curiosidad. Recordó las palabras de Carmen y respiró hondo. Lo siento, no tengo nada que decir. Confío en la justicia y no daré declaraciones públicas. Caminó rápidamente hasta la esquina, con el corazón acelerado. Al llegar a casa, llamó a Carmen para contarle lo sucedido. Hiciste lo correcto, dijo la abogada. Cualquier palabra que des a la prensa puede ser usada en tu contra. Mantente firme en el silencio. La verdad ya está clara en el tribunal, y ese es el único lugar donde importa. El derrumbe de Javier. Mientras tanto, Javier comenzaba a sentir las consecuencias sociales. Algunos de sus amigos dejaron de invitarlo a cenas. En el trabajo, Javier lo vio en casa y arrojó el mando contra la pared. María se enteró al día siguiente por Ana, que había visto el programa. Mira, amiga, ahora tu caso es ejemplo nacional. Puede que te incomode. Pero también significa que tu lucha no es en vano. Eres la voz de muchas madres que pasan por lo mismo. María guardó silencio. No había querido ser ejemplo de nada. Solo quería justicia para su hija. La reflexión de María. Esa noche, mientras escribía en su diario, plasmó sus pensamientos. Nunca imaginé que mi vida privada se volvería noticia. Me duele pensar que Lucía crecerá sabiendo que su padre estuvo en boca de todos por falsificar documentos. Pero también sé que no podía callar. Callar habría sido traicionarme a mí misma y, sobre todo, a ella. Si esto sirve para que otras mujeres se animen a denunciar, entonces quizá valga la pena el dolor de la exposición pública. Un apoyo inesperado. Días después.
Recibió una carta anónima en el buzón de su apartamento. Decía: Señora Fernández, no nos conocemos, pero le agradezco su valentía. Yo también fui engañada por mi exmarido con documentos falsos y nunca me atreví a denunciarlo. Usted me ha dado fuerzas para hacerlo. Gracias por no rendirse. María leyó aquellas líneas con lágrimas en los ojos. Quizá no lo había buscado, pero entendió que su lucha trascendía su propia historia. Epílogo del capítulo. La exposición pública había transformado el caso en algo más grande. Ya no era solo una batalla personal entre María y Javier. Era un símbolo de algo que muchas familias vivían en silencio. Y aunque la incomodidad de estar bajo la mirada de todos era enorme, María empezaba a comprender que en medio de ese torbellino había una semilla de esperanza. Porque la verdad, aunque dolorosa, también podía ser liberadora. Capítulo 15. La rendición de Javier. La exposición pública había dejado cicatrices profundas. Javier. Apenas levantaban la vista de sus escritorios. Sus socios evitaban reunirse con él en público. El caso, aunque en teoría seguía siendo anónimo en la prensa, era un secreto a voces en los círculos empresariales. En una reunión, uno de sus socios más cercanos lo encaró directamente. Javier, esto ya no se sostiene. Los clientes preguntan por el caso. Dicen que no confían en alguien acusado de falsificar documentos. Tenemos contratos en riesgo. Javier, con el rostro desencajado, respondió: Son solo rumores. Todo está manipulado por mi exmujer para destruirme. No deberíais creer esas mentiras. El socio negó con la cabeza. Los jueces no hablan de rumores. Y el colegio dio testimonio. Puedes llamarlo como quieras, pero la verdad te está alcanzando. Por primera vez, Javier no supo qué responder. El encuentro con Lucía. Ese mismo fin de semana, Javier recogió a Lucía como de costumbre. Intentó mostrarse alegre comprándole helado y llevándola al parque. Pero la niña, más perceptiva de lo que él creía, lo miraba con ojos serios. Papá. Un peritaje caligráfico que confirmaba que la firma de los recibos falsos no coincidía con ninguna del colegio, y un informe digital que demostraba la inexistencia de los códigos de verificación. El juez fue contundente. Señor Morales, las pruebas son concluyentes. No existen dudas de que los documentos presentados en este tribunal fueron falsificados. Tendrá que responder penalmente por ello y además, asumir el pago inmediato de todas las mensualidades atrasadas con sus respectivos intereses. La falsificación de documentos oficiales es un delito grave. Este tribunal lo advierte de que puede enfrentar una condena ejemplar. El rostro de Javier palideció. Por primera vez. No intentó interrumpir. No hubo gritos ni acusaciones contra María. Solo bajó la cabeza, como si todo su orgullo hubiera sido arrancado de un golpe. El colapso emocional. Esa noche, Javier se quedó solo en su apartamento. Las cortinas corridas, las luces apagadas, el whisky en la mesa. El silencio era ensordecedor. Miró las fotos antiguas. Él y María sonriendo en un viaje a la playa, Lucía recién nacida en brazos de su madre, su boda en la iglesia. Un pensamiento lo atravesó: ¿cómo llegué a esto? ¿Cómo pasé de tenerlo todo a ser señalado como un farsante? Las lágrimas comenzaron a correr por su rostro, aunque nadie estaba allí para verlo. La llamada inesperada. Al día siguiente. En un arrebato de desesperación, Javier llamó a María. Ella contestó con cautela. ¿Qué quieres, Javier? Su voz sonaba rota. María, lo siento. No sé en qué momento crucé la línea. Quise evitar gastos, aparentar que cumplía, y terminé destruyéndolo todo. He perdido el respeto de mis socios, de mis amigos, y ahora, de mi hija. María guardó silencio unos segundos. No sé si estas disculpas son sinceras o si solo tienes miedo de las consecuencias legales. Pero ya es tarde, Javier. Lo que hiciste tiene precio, y tendrás que pagarlo. No por mí, sino por Lucía. Ella merece un padre que sea honesto, no alguien que mienta hasta en los tribunales. Él sollozó al otro lado de la línea.
¿Crees que algún día ella podrá perdonarme? María respiró hondo. Eso depende de ti. No de lo que digas, sino de lo que hagas a partir de ahora. Colgó el teléfono con el corazón encogido. La confesión ante la justicia. Semanas después, en la audiencia final. Javier sorprendió a todos. Cuando el juez le preguntó si tenía algo más que añadir, se levantó con la voz temblorosa. Señoría, reconozco que falsifiqué los documentos. No quería pagar y no quería que nadie lo supiera. Fue un error terrible del que me arrepiento profundamente. Acepto las consecuencias que la ley determine. La sala quedó en silencio. Sentí que una etapa se cerraba. No siento victoria ni venganza, solo alivio. Porque al fin, la mentira dejó de tener voz. Ahora puedo seguir adelante con la frente en alto, junto a mi hija. Cerró el cuaderno, apagó la lámpara y se permitió dormir sin miedo. Por primera vez en mucho tiempo su descanso fue profundo y reparador. Capítulo 16. La sentencia del juez. La mañana de la sentencia definitiva amaneció fría, a pesar de que ya era primavera en Madrid. El aire estaba cargado de una tensión que parecía acompañar a María desde que puso un pie fuera de su apartamento en la calle de Alcalá. Llevaba semanas preparándose para este día. Repasando una y otra vez los documentos, las pruebas, los testimonios. Pero nada de eso lograba calmar los nervios que sentía en el estómago. Lucía estaba en el colegio. Ajena al desenlace que decidiría buena parte de su futuro. Ana había prometido recogerla después de clase y mantenerla distraída hasta que todo terminara. María no quería que su hija la viera tensa ni preocupada. Quería protegerla, aunque fuera con un silencio temporal. Caminó junto a su abogada por los pasillos del edificio, esos pasillos que ya no le parecían ajenos. Había aprendido a conocer cada rincón, cada sala de espera. Cada banco de madera en el que había aguardado con el corazón en un puño. Al llegar a la sala de audiencias, vio a Javier sentado junto a su abogado. Estaba más delgado. Se reanuda la vista para dictar sentencia en el procedimiento por falsificación de documentos oficiales y el incumplimiento de obligaciones económicas en el marco de la custodia de la menor Lucía Morales Fernández. El silencio se hizo absoluto. María sentía que cada palabra del juez caía como un peso sobre su pecho. La exposición del juez. El juez comenzó relatando el recorrido del caso, la separación. Se ha comprobado que la señora Fernández asumió en solitario los pagos correspondientes a la educación de la menor durante todo este tiempo. María apretó las manos sobre sus rodillas. Sentía la mirada de Carmen a su lado, transmitiéndole serenidad. La condena. El juez prosiguió con voz firme. Por todo lo expuesto, este tribunal dicta. El señor Javier Morales García es culpable del delito de falsificación de documentos oficiales. Se le impone el pago inmediato de todas las mensualidades adeudadas al Colegio Santa Teresa. Con intereses y costas judiciales. Se le condena a una multa económica equivalente a 50.000 euros por el delito cometido. Queda registrado en su expediente la posibilidad de sanción penal mayor, que será evaluada en el juzgado correspondiente. En lo relativo a la custodia. Se mantiene la custodia exclusiva en favor de la madre, y se revisa el régimen de visitas. El padre podrá ver a la menor únicamente bajo supervisión. Hasta que demuestre un comportamiento responsable y digno de confianza. El golpe de mazo finalizó la lectura. María sintió que el aire volvía a sus pulmones. La sentencia era clara, contundente. Y confirmaba lo que había luchado por demostrar. La reacción de Javier. El abogado de Javier trató de protestar, pidiendo la palabra para hablar de exceso de severidad. Pero el juez lo interrumpió con un gesto tajante. La gravedad del delito lo amerita. Aquí no hablamos de simples retrasos de pago, sino de un intento de engañar al tribunal mediante la falsificación de documentos. Este tribunal no puede tolerar tales conductas. Javier se quedó hundido en su asiento con la mirada perdida. No hubo gritos, ni excusas, ni amenazas como en ocasiones anteriores. Solo silencio. Un silencio pesado, lleno de derrota. El alivio de María. Al salir de la sala. Con lágrimas en los ojos. No era solo por mí. Era por Lucía.
Ahora sé que podrá crecer sabiendo que la justicia la protegió. El reencuentro con Lucía. Esa tarde, cuando recogió a su hija en casa de Ana, la niña la abrazó fuerte. «Mamá, ¿cómo te fue?» María la miró con ternura y respondió. «Bien, cariño. Todo va a estar bien. A partir de ahora, las cosas serán más justas». Lucía sonrió sin comprender del todo, pero confiando en las palabras de su madre. Reflexión nocturna. Esa noche en la soledad de su habitación, María abrió su diario y escribió. Hoy escuché la sentencia que cambió nuestras vidas. No fue fácil llegar hasta aquí, pero cada lágrima, cada noche en vela, cada carpeta llena de documentos valió la pena. Javier fue declarado culpable no por mi voz, sino por la fuerza de la verdad. Y aunque me duele lo que esto significa para Lucía, también me da paz saber que crecerá con un ejemplo, que la justicia existe y que siempre se debe luchar por lo correcto. Cerró el cuaderno y apagó la luz. Por primera vez en mucho tiempo, se permitió llorar, no de tristeza ni de rabia, sino de alivio. Las lágrimas eran un desahogo, una liberación. Porque al fin, la justicia había hablado. Epílogo del capítulo. Al mirar por la ventana, vio las luces de Madrid brillando en la distancia. Pensó en todo lo vivido, el dolor de la traición, la soledad, las noches de duda. Y también pensó en la fuerza que había encontrado en Ana. En Carmen, en los testigos del colegio. La sentencia no solo había condenado a Javier. También había devuelto a María algo que creía perdido, la certeza de que, incluso en medio de la oscuridad, la verdad puede abrirse camino. Capítulo 17. La confianza en la justicia. La mañana después de la sentencia, María se despertó con una sensación extraña. Como si todo lo vivido el día anterior hubiera sido un sueño. Por primera vez en mucho tiempo, no sintió aquel peso insoportable en el pecho. Había dormido profundamente sin interrupciones. Sin esas pesadillas recurrentes en las que veía a Javier manipulando la verdad una y otra vez. El sol entraba por la ventana de su apartamento en la calle de Alcalá, iluminando la mesa del comedor donde todavía reposaban las carpetas de documentos y las notas que había acumulado durante meses. María las observó en silencio, como si fueran cicatrices materiales de una batalla ya concluida. Una nueva calma. Mientras preparaba el desayuno para Lucía, se dio cuenta de que su rutina había cambiado en lo más íntimo. Ya no necesitaba vivir con la angustia de comprobar cada recibo, cada factura, ni con la paranoia de sospechar si Javier inventaría una nueva artimaña. Lucía con su uniforme escolar. Entró en la cocina y se sentó frente a su madre. «Mamá, ¿hoy vas a sonreír todo el día?», preguntó la niña, con una inocencia desarmante. María no pudo evitar reír. «Sí, cariño. Hoy voy a sonreír. Y espero que mañana también y pasado mañana, porque siento que por fin podemos estar tranquilas». La niña no entendía del todo. Pero aquella respuesta bastó para que se contagiara de la serenidad de su madre. Conversación con Ana. Más tarde, Ana pasó a visitarla. Llegó con una bolsa de bollos recién horneados y ese entusiasmo contagioso que siempre llevaba consigo. «María, te juro que no dormí pensando en lo de ayer, fue histórico». «¿Viste la cara de Javier cuando el juez leyó la sentencia?». María sonrió, aunque no con la misma euforia. «Sí, lo vi. Pero más que la cara de él, lo que me impresionó fue la firmeza del juez. Fue como si por fin, alguien reconociera todo lo que hemos sufrido». Ana la miró con ternura. «Eso es porque la justicia existe aunque tarde. Tú eres prueba de eso. A veces pienso que no sé de dónde sacaste tanta fuerza». María suspiró. «De Lucía. Siempre fue de ella. No podía permitir que creciera pensando que las mentiras pueden más que la verdad». El reconocimiento de la comunidad. En los días que siguieron, varias personas del colegio se acercaron a María. Algunos padres de compañeros de Lucía la felicitaron por su valentía. El director del colegio mismo la llamó a su oficina. «Señora Fernández», dijo con un tono respetuoso, «su determinación nos recuerda la importancia de la transparencia y la justicia.
Muchos padres no se habrían atrevido a denunciar por miedo por desgaste. Usted sí lo hizo. Y gracias a eso, no solo protege a su hija, sino que también da un ejemplo para toda la comunidad educativa. María se sintió abrumada. Ella no buscaba reconocimiento, solo justicia. Pero esas palabras la hicieron darse cuenta de que su lucha había trascendido lo personal. Reflexión interior. Una tarde, sentada en el banco de un parque cercano mientras Lucía jugaba con otros niños, María sacó su libreta y escribió: La justicia no es perfecta, pero cuando se alcanza, devuelve algo esencial. La confianza. He pasado meses creyendo que el sistema podía fallar, que Javier podía salirse con la suya. Pero ayer comprobé que la verdad puede brillar incluso en medio de tanta manipulación. Ahora sé que no estamos solas, que la ley existe para protegernos. Y eso me devuelve la fe. Guardó la libreta y miró a su hija reír bajo el sol. Esa risa era la mayor confirmación de que todo el esfuerzo había valido la pena. El impacto en Javier. Aunque la sentencia había sido clara, María supo por Carmen que Javier había intentado apelar. Sin embargo, los recursos fueron desestimados casi de inmediato. La evidencia era abrumadora. El hecho de que la justicia actuara con rapidez sorprendió a María. Durante tanto tiempo había sentido que todo se movía con una lentitud desesperante. Ahora, sin embargo, las cosas parecían fluir. Carmen le explicó en una llamada. Es importante que entiendas, María, que lo ocurrido con Javier no es solo una sanción económica. También es un precedente. Muchos padres que intentan engañar al tribunal se lo pensarán 2 veces. Y tú has sido la clave para eso. María se quedó en silencio, dejando que esas palabras resonaran. Nunca había querido ser un ejemplo, pero tal vez su caso sirviera para que otros niños no sufrieran como Lucía. La confianza renovada. Con el paso de las semanas, la rutina se estabilizó. Lucía continuaba con sus estudios y María con su trabajo en la escuela. Pero la diferencia era palpable. Había menos tensión, menos miedo. Un viernes, durante la reunión semanal de profesores, María participó con una energía renovada. Sus compañeros notaron el cambio. Te veo distinta, María. Como si te hubieras quitado un peso de encima, comentó uno de ellos. Es que así es, respondió ella. Cuando sientes que la justicia te respalda, caminas más ligera. La charla con Lucía. Una noche, mientras arropaba a su hija, Lucía le preguntó: Mamá, ¿por qué estabas tan preocupada antes y ahora no? María la miró a los ojos, buscando palabras que fueran sinceras pero comprensibles. Porque había algo que no estaba bien, cariño. Y cuando algo no está bien, a veces los mayores tenemos que luchar para arreglarlo. Yo luché. Y gracias a eso ahora todo está en orden. Y ya no vamos a tener problemas. María sonrió con melancolía. Siempre habrá problemas, mi amor. Pero ahora sé que podemos enfrentarlos y que no estamos solas. Epílogo del capítulo. Esa misma noche antes de dormir, María abrió la ventana y respiró el aire fresco de Madrid. Las luces de la ciudad titilaban a lo lejos, recordándole que miles de historias se escribían en paralelo a la suya. Ella había vivido la traición, la soledad, la angustia. Pero también había descubierto la fuerza de la verdad, el poder de la justicia y, sobre todo, la capacidad de levantarse después de cada caída. Con una sonrisa, pensó. Quizás este sea el verdadero legado para Lucía, enseñarle que la confianza en la justicia no es ingenuidad, sino un acto de valentía. Y con esa certeza cerró los ojos, evitando que escuchara discusiones o que se sintiera atrapada entre 2 versiones de la realidad. Pero Lucía ya tenía 8 años, y aunque era una niña, era lo bastante lista como para percibir las tensiones. María lo sabía, la pequeña merecía la verdad, contada con amor y con cuidado. La preparación. Después de cenar, María recogió la mesa y pidió a Lucía que la acompañara al sofá. Encendió una lámpara tenue, de esas que daban una luz cálida y acogedora. Quería crear un ambiente tranquilo. Pero se acomodó junto a ella en el sofá. La explicación inicial. ¿Recuerdas que fuimos al juzgado hace tiempo cuando papá y yo dejamos de vivir juntos?
Preguntó María con voz suave. La niña asintió. Sí, había un señor con toga negra que hablaba mucho, ¿no? María sonrió. Exacto, era el juez. Él decidió cómo debíamos organizarnos para cuidarte y para que tu papá ayudara con tu colegio. Eso se llama responsabilidad. Pues bien. En estos meses tu papá dijo que estaba cumpliendo con esa responsabilidad, pero descubrimos que no era verdad. Lucía abrió mucho los ojos. ¿Qué quieres decir? María dudó un instante. Pero luego decidió ser clara, adaptando las palabras a la edad de su hija. Tu papá entregó unos papeles que parecían decir que había pagado tu colegio. Pero esos papeles eran falsos. No lo había hecho realmente. La niña bajó la mirada, abrazando fuerte a su muñeca. ¿Papá nos mintió? María le acarició el cabello. Sí, Lucía. Papá se equivocó. Mintió porque pensó que así evitaría hacerse cargo de algo que debía. Pero eso no significa que no te quiera. A veces, los adultos toman malas decisiones que no tienen nada que ver con el amor hacia sus hijos. Las emociones de Lucía. Lucía permaneció en silencio durante varios minutos. María podía sentir cómo la niña procesaba la información. Finalmente, con voz quebrada, preguntó. ¿Y ahora qué va a pasar con él? ¿Lo van a castigar? María asintió despacio. Sí. El juez decidió que tiene que pagar lo que debía y además, una multa por haber mentido. Es una consecuencia de sus actos. Cuando alguien hace algo mal, la justicia interviene para corregirlo. Lucía tenía lágrimas en los ojos. No quiero que lo metan en la cárcel. María la abrazó con fuerza. Tranquila, cielo. No va a ir a la cárcel por esto. Pero sí tiene que aprender la lección. Igual que cuando un niño se porta mal en clase y tiene que quedarse sin recreo. Los adultos también tienen consecuencias cuando no hacen lo correcto. El equilibrio entre la verdad y el amor. María sabía que debía mantener un equilibrio delicado, mostrar a Lucía la importancia de la verdad sin destruir la imagen que tenía de su padre. Escúchame bien, cariño. Aunque tu papá haya hecho algo mal, él sigue siendo tu papá. Y estoy segura de que en su corazón te quiere mucho. Pero querer no es suficiente. Nos enseña a valorar más la honestidad y a no repetir los mismos errores. Tú puedes aprender de esto y ser una persona íntegra. La niña sonrió débilmente. Quiero ser como tú, mamá. Valiente. María sintió que las lágrimas le ardían en los ojos, pero se contuvo. Tú ya eres valiente, Lucía. Solo con escuchar esto y enfrentarlo, demuestras una fortaleza enorme. El cierre de la conversación. Antes de llevar a su hija a la cama, María quiso asegurarse de dejar una semilla positiva en su corazón. Prométeme algo, Lucía. Prométeme que siempre vas a decir la verdad, aunque sea difícil, aunque tengas miedo. Porque la verdad nos hace libres, mientras que la mentira nos ata. Lucía levantó su manita y la entrelazó con la de su madre. Te lo prometo, mamá. Ese pequeño gesto selló no solo una conversación, sino un pacto de confianza entre ellas. Epílogo del capítulo. Cuando Lucía se durmió, María se quedó un momento a su lado, observando su respiración tranquila. Sintió que, pese al dolor, habían dado un paso fundamental. Habían transformado una herida en una lección. En su interior, María pensó, hoy mi hija ha perdido un poco de inocencia, pero ha ganado algo más grande, la certeza de que la verdad siempre importa. Y yo he ganado la certeza de que no importa lo difícil que sea, siempre la acompañaré en ese camino. Apagó la luz, cerró la puerta y por primera vez en mucho tiempo. Abrazada a su muñeca, mientras María preparaba el desayuno en la cocina. Aquella conversación de la noche anterior había dejado huella en ambas. María sentía que su hija había comprendido algo fundamental, pero sabía que era su deber reforzar esa enseñanza con actos y ejemplos concretos. La honestidad no se aprende en un solo momento. Se cultiva día a día, en cada decisión pequeña y en cada palabra que se pronuncia. Y María estaba decidida a que Lucía creciera con esa semilla bien arraigada en su corazón. Una mañana diferente. Cuando la niña se levantó, todavía tenía en su rostro una expresión pensativa.
Se sentó frente a la mesa, mirando el vaso de leche y las tostadas. Mamá. Estuve soñando con papá, dijo con voz baja. María dejó el cuchillo con el que untaba mantequilla y se acercó a ella. ¿Qué soñaste, cariño? Lucía dudó un momento. Soñé que me decía la verdad. Que no necesitaba papeles falsos ni nada. Solo hablábamos, y él me pedía perdón. María sintió un nudo en la garganta, pero sonrió. Ese es un sueño muy bonito, Lucía. A veces. Los sueños nos muestran lo que deseamos en el fondo del corazón. Quizás algún día tu papá tenga el valor de hacerlo en la realidad. La niña bajó la mirada, jugando con el borde de la servilleta. ¿Crees que yo también podría equivocarme como él? Claro, todos podemos equivocarnos. Pero lo que nos define no es si cometemos errores, sino cómo los enfrentamos después. María la escuchó con atención y la abrazó con orgullo. Hiciste lo correcto. Decir la verdad no siempre significa señalar a los demás, a veces basta con actuar de manera honesta tú misma. Fotos y pequeños objetos que había acumulado a lo largo de los años. Mira, Lucía. Esta caja guarda recuerdos muy importantes para mí. Cosas que tienen valor porque están ligadas a la verdad de mi vida. Sacó una vieja carta de su abuela y se la mostró. Mi abuela me enseñó que la confianza es como esta carta, frágil. Pero invaluable. Si se rompe, cuesta mucho volver a unirla. Por eso la honestidad es tan importante, porque sin ella, no hay confianza, y sin confianza, no hay amor que resista. Lucía acarició la carta con cuidado. Entonces, cuando papá mintió, ¿rompió esa confianza? Sí, hija. Y por eso duele tanto. Inspirada en lo que su madre le había mostrado la noche anterior a la gran conversación. De un lado escribió verdad, y del otro mentira. En el lado de la mentira dibujó una piedra grande. Como si intentara engañar a la balanza. Pero en el lado de la verdad pintó un sol enorme que iluminaba todo, mostrando que al final siempre pesaba más. Cuando entregó el dibujo, la profesora le preguntó qué significaba. Es que mi mamá me enseñó que la verdad siempre aparece, aunque tarde. Y que ser honesto es lo más importante porque así la gente confía en ti. Puede parecer más fácil, pero deja cicatrices invisibles. Si Lucía aprende esto ahora, tendrá un tesoro que nadie podrá arrebatarle. Cerró el cuaderno y apagó la luz, convencida de que, pese a los errores de Javier y al dolor vivido, de esa experiencia había surgido una enseñanza que acompañaría a su hija por toda la vida. Conclusión del capítulo. El camino de la honestidad no siempre es sencillo, está lleno de tentaciones para desviarse y elegir la mentira como un atajo. Pero María y Lucía habían descubierto que decir la verdad no solo era una elección moral, sino una forma de vivir con dignidad y de mantener la confianza mutua intacta. María sabía que no podía controlar las decisiones de Javier, pero sí podía guiar a su hija hacia un futuro donde la transparencia y la sinceridad fueran pilares inquebrantables. Y en ese propósito, cada conversación, cada gesto y cada ejemplo se convertían en ladrillos firmes para construir el carácter de Lucía. Así, la pequeña no solo aprendía a ser honesta, sino también a ser fuerte. Resiliente y consciente de que la verdad, por difícil que fuera, siempre era el mejor camino. Capítulo 20. Un nuevo comienzo. El invierno en Madrid comenzaba a dar paso a la primavera. Las calles de Salamanca se llenaban de flores en los balcones y el aire, aunque todavía fresco, traía la promesa de días más cálidos. María observaba desde la ventana de su piso cómo los niños jugaban en la acera, recordando que pronto sería el cumpleaños de Lucía. La pequeña estaba a punto de cumplir 9 años. Y este aniversario tenía un significado especial, sería el primero después de todo el proceso judicial contra Javier. Aunque la herida aún dolía. María sentía que una nueva etapa se abría frente a ellas. Ya no existía la sombra de los documentos falsos ni la angustia de las audiencias interminables. Ahora era tiempo de reconstruir. De mirar hacia adelante con esperanza. La celebración de un cumpleaños distinto. La mañana del cumpleaños, María decidió organizar algo sencillo pero significativo. Invitó a algunos compañeros de clase de Lucía, decoró el salón con globos de colores y preparó un pastel de chocolate con fresas, el favorito de su hija. Cuando Lucía se despertó y vio todo preparado,
Abrió los ojos de par en par. Mamá, es precioso, ¿hiciste todo esto para mí? María sonrió. Claro, cariño. Cada año que cumples es un regalo para mí. Y quiero que este cumpleaños lo recuerdes como el comienzo de una etapa feliz. Los amigos llegaron, llenando el piso de risas. Entre juegos y canciones. Lucía parecía olvidar por completo las sombras del pasado. En un momento, la profesora de arte, quien había sido una gran aliada durante los meses difíciles, se acercó a María. Lucía ha cambiado mucho, María. Está más segura, más tranquila. Todo esto es gracias a ti. María agradeció con una sonrisa, pero sabía que el mérito no era solo suyo. Era también fruto de la resiliencia de Lucía y de la verdad que habían defendido juntas. Una carta inesperada. Esa misma tarde, cuando los invitados se fueron y el silencio volvió al hogar, María encontró un sobre en el buzón. Reconoció la letra enseguida, era de Javier. Dudó en abrirlo, pero finalmente lo hizo. La carta decía: María, sé que no merezco tu confianza ni tu perdón. Mis errores fueron graves y ahora pago las consecuencias. Pero quiero que sepas que desde que todo salió a la luz he pensado mucho en Lucía. María respiró hondo. Sí, hija. Estoy segura de que piensa en ti. Aunque cometió muchos errores, eres su hija, y eso nunca cambiará. Lucía se quedó callada, mirando las palomas que revoloteaban alrededor. Me gustaría verlo algún día, pero solo si él dice la verdad. No quiero más mentiras. María la abrazó fuerte. Ese día llegará cuando tú estés lista. Y cuando él demuestre que ha cambiado. Mientras tanto, yo estaré siempre a tu lado. Un futuro abierto. Los meses siguientes trajeron calma. Lucía avanzaba con éxito en la escuela. Participaba en concursos de dibujo y empezaba a mostrar un talento natural para la pintura, algo que emocionaba a María, pues recordaba que su propia madre también había tenido esa pasión. Una tarde, al llegar a casa, María encontró a Lucía pintando un cuadro. Representaba un camino rodeado de árboles en flor, y en medio, dos figuras tomadas de la mano, una madre y una hija. ¿Qué significa tu dibujo, cariño?, preguntó María. Es nosotras, mamá. El camino es nuestra vida. A veces hay piedras, pero siempre seguimos caminando juntas. Las lágrimas brotaron en los ojos de María. Se dio cuenta de que su hija había comprendido más de lo que ella imaginaba, la importancia de la unión. La fuerza de la verdad y la resiliencia frente a las adversidades. El nuevo comienzo. Con el paso del tiempo, María empezó a pensar en nuevos proyectos. Retomó algunos cursos de formación en diseño gráfico para mejorar en su trabajo y también se planteó la idea de escribir un libro sobre su experiencia. Convencida de que su historia podría ayudar a otras mujeres que atravesaban situaciones similares. Un sábado por la tarde, mientras ordenaban la casa, María le dijo a Lucía: ¿Sabes, hija? Creo que vamos a empezar algo nuevo. Nuestra vida ya no está definida por lo que pasó con tu padre, sino por lo que construyamos nosotras dos. Lucía sonrió corriendo a abrazarla. Entonces, mamá, sigamos caminando por nuestro camino de flores. En ese instante María entendió que aunque el pasado había dejado cicatrices, el futuro estaba lleno de posibilidades. La verdad había dolido. Pero también había liberado. Y en esa libertad, madre e hija podían abrir un nuevo capítulo, lleno de esperanza, honestidad y amor. Conclusión de la historia. El viaje de María y Lucía demostró que la justicia no se limita a las sentencias judiciales, sino que también se encuentra en la vida cotidiana, en educar con valores. En elegir la verdad sobre la mentira, en perdonar sin olvidar y en construir nuevas oportunidades a partir del dolor. Javier quedó atrás con la posibilidad de redimirse si realmente lo deseaba. Pero lo esencial ya estaba logrado. Lucía había aprendido que la honestidad es la raíz de la confianza y que, pase lo que pase, siempre tendría a su madre como guía y compañera en el camino. Así, en el corazón de Madrid, en un pequeño piso lleno de risas y colores, comenzaba una nueva etapa para ambas. Y aunque aún habría retos, nada podría oscurecer la luz de un futuro cimentado en la verdad. Capítulo 11: El enfrentamiento con Javier.
El día amaneció soleado, pero en el corazón de María había tormenta. El expediente con las pruebas ya estaba preparado, cada carpeta, cada documento. Cada correo electrónico, todo estaba en manos de Carmen Rodríguez, lista para ser presentado ante el juez. Sin embargo, aún faltaba algo inevitable, el enfrentamiento directo con Javier. Y aunque el juicio estaba en marcha, María sabía que, tarde o temprano, tendría que mirarlo a los ojos y decirle lo que hasta entonces había guardado con rabia contenida. El preludio del encuentro. Era viernes por la tarde y Javier debía pasar a recoger a Lucía. Como siempre, María trataba de mantener la calma frente a su hija. Preparó la mochila con la ropa del fin de semana, los deberes de la escuela y una nota con recordatorios para Javier: no olvides la medicación para el resfriado, revisa el dictado de inglés. Mientras esperaba el sonido del timbre, caminaba de un lado a otro por el salón. Su corazón